Vamos con la teoría, ¿sí? Módulo 6, base de datos y concepto, y la que vamos a usar, ¿no? Base de datos relacionales. Y acá va a haber una pequeña introducción al lenguaje SQL, ¿no? Que es la forma en la que nos vamos a comunicar con la base de datos. Bueno, acá, ¿qué es una base de datos? Se llama base de datos o también banco de datos a un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto, ordenado de modo sistemático para su posterior recuperación, análisis y o transmisión. Existen actualmente muchas bases de datos que van desde bibliotecas hasta los vastos conjuntos de datos de usuarios de una empresa de telecomunicación. Bueno, muchas bases de datos. Las bases de datos son producto de la necesidad humana de almacenar información, ¿no? Eso es lo principal de la base de datos, ¿no? En una base de datos uno va a guardar información que es persistente, ¿sí? Que no va a cambiar, o que se necesita almacenar, ¿sí? Algo que uno generalmente no guarda en una base de datos es, un ejemplo muy típico es la edad, ¿no? De una persona, ¿sí? Porque, ¿por qué será? ¿Por qué creen ustedes que por Calcula ahí muy fácil con la fecha de nacimiento. ¿Cómo, perdón? Se calcula fácilmente con la fecha de nacimiento. Claro, y aparte, si uno no tiene por ahí eh, registro, digamos, de la fecha de nacimiento, por ahí pasan los años y la edad esa va a quedar fija, digamos, si por ahí no tiene un mecanismo de actualización, y lo ideal sería tener la fecha, ¿sí? Y calcular la edad, ¿sí? Son cosas que por ahí mantienen inconsistencia en la base de datos, ¿no? Si pasan 2 años, y por ahí la persona tenía, qué sé yo, 30, no se han actualizado, bueno, queda eso, ¿no? Queda inconsistente. Es decir, de preservarla contra el tiempo y el deterioro, para poder acudir a ella posteriormente. Bueno, acá esto de preservarla contra el tiempo y el deterioro, esto, bueno, yo creo que tengo un ejemplito de esto, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando en una boutique, ¿sí? En la parte administrativa, ¿no? Y me pasó hace poco que las personas que nos alquilan el local, ¿sí? Decían que nosotros debíamos un mes de alquiler. ¿Qué tuve que hacer? Nosotros hacemos depósitos, ¿sí? Bancarios, generalmente vamos al autoservicio y depositamos plata, ¿no? Pero ¿qué pasa? El autoservicio lanza un tiquecito como comprobante de ese depósito. ¿Qué pasa? Que ese papelito con el tiempo se desgasta, ¿sí? Pasado 2 meses, 3 meses o 6 meses, esa información que está impresa ahí desaparece. Yo fui a buscar los tickets y estaban un montón, estaban en blanco, ¿sí? Digan que yo suelo mandar la fotito de los depósitos cuando los hago a un proveedor o a quien sea, se las mando. Y que mi teléfono no se ha roto ni lo he cambiado, ¿sí? Así que están guardados en los chats de WhatsApp, están guardados. Entonces pude recuperar prácticamente todos los comprobantes, ¿sí? Y comprobar que en realidad no se debía ningún mes, ¿sí? Bueno, yo donde les veo la utilidad de la base de datos, en ese caso es que uno puede almacenar, ¿no? Cosas como esas, comprobantes, ya sea imágenes, ¿sí? Que la imagen no se desgasta, ¿sí? Queda ahí guardadita. O de hecho también archivos complejos como PDF, ¿sí? Con los formatos de columna en BLOM, ¿sí? Puede BLOM, B-L-O-B, ¿sí? Y ahí pueden guardar archivos grandes, ¿sí? Y bueno, eh, entonces ahí veo su utilidad para preservar cosas como esa, ¿no? Que con el tiempo se deterioran. Bueno, pasamos al sistema de gestión de base de datos. El manejo de base de datos se lleva a cabo mediante sistemas de gestión,
¿sí? Uno no va a tener contacto directo con la base de datos, sino que va a estar la base de datos, va a haber una capa más de aplicación que va a ser esta, el del sistema de gestión, ¿sí? De base de datos, que él va a ser el que se va a comunicar con la basecita de datos, ¿sí? Dice que por las siglas, Database Management System o Sistema de Gestión de Bases de Datos, actualmente digitales y automatizados que permiten el almacenamiento ordenado y la rápida recuperación de la información, ¿sí? Este es quien va a interactuar. En esta tecnología se hallan los principios de la informática. Bueno, tipo de base de datos. Existen muchos tipos diferentes de base de datos. La mejor base de datos para una organización específica depende de cómo pretende la organización utilizar los datos, ¿sí? La más común y la que vamos a usar nosotros son las bases de datos relacionales, ¿sí? Es en esencia un conjunto de tablas, también llamadas relaciones, teóricamente relaciones, formada por filas, ¿sí? Que son los registros, y las columnas, que son los campos, ¿sí? Así cada registro, cada fila, tiene un ID único, ¿sí? Denominado clave, y las columnas de las tablas tienen los atributos de los datos, ¿sí? Después hay otras bases de datos orientadas a objetos, la base de datos distribuida, base de datos no SQL, que son no relacionales, entre otras, ¿sí? La que vamos a utilizar es la primera. Y hay otros tipos, ¿no? Están las transaccionales, la de multimodelo y la de autogestión. Estas son inteligentes, digamos, hacen cosas por sí solas, automatizan cosas. Bien. ¿Qué es una tabla en la base de datos? Cuando estudiamos el tema base de datos, nos encontramos con el término tablas, ¿sí? En primer lugar, debemos tener en claro que una base de datos es una especie de almacén en el cual podemos organizar y guardar gran cantidad de información para su posterior uso. Las bases de datos están compuestas por una o más tablas. ¿Qué es una tabla? Una tabla en base de datos se refiere a los objetos o estructuras que contienen todos los datos organizados a través de filas y columnas. Las tablas se pueden comparar con una hoja de cálculo en Excel. Creo que con ustedes también armé relaciones con las tablas, ¿puede ser? O no me acuerdo si era con ustedes. Bueno, sí, con ustedes debe ser. Sí, le mostré en Excel, columnita, le vieron que le puse una cabecerita, dos cabeceritas, la primera el nombre de la tabla, abajo le puse los campitos, ¿sí? Y bueno, creo que puse algún datito de prueba llenando cada uno de esos campos. Bueno, eso es muy parecido a lo que se hace acá en base de datos. Estructura de las tablas. Las tablas están compuestas por campos y registros, en donde el campo se refiere al nombre de la columna, es un dato único y además se le establece un tipo, ¿sí? Cada columna va a alojar solo un tipo de dato y ese tipo de dato es atómico, ¿no? Es pequeño. Registro, dice, se refiere a cada fila que conforma la tabla. Dicho de otra manera, son los datos y los registros que almacenamos. Cabe aclarar que en ocasiones pueden quedar en nulo, ¿sí? O sea, hay campos que pueden estar vacíos, que no son obligatorios de llenar con algo. Acá nos muestra un ejemplo, ¿sí? Bueno, aquí no tiene la cabecerita esta que diga el nombrecito de la tabla, pero tiene los campitos, ¿sí? Nombre, apellido y edad. Hace ratito les dije que este no era el mejor ejemplo, digamos que no está bueno guardar la edad, ¿no? En una basecita de datos, ¿sí? Porque esto con el tiempo, si no lo actualizo, queda así. Bueno, acá tienen el nombre Franklin, apellido García y la edad 25, ¿sí? Acá dice que estos son los campitos y son los registros, ¿no? Que se podrían ver, si quieren, como objetitos, si vamos al concepto de objeto, como instancia de una clase, ¿no? De una clase, bueno, si tendríamos la cabecerita acá de la tabla, bueno, de esa clasecita, si quieren. Bueno, seguimos con qué es una tabla, ¿sí? En base de datos, cada fila es un registro único.
Cada columna es un campo dentro del registro. Evidentemente, las tablas nos permiten organizar información de manera clara y nos facilitan la obtención de datos. A este proceso se le conoce como lectura de datos. ¿Qué es una base de datos relacional? Las bases de datos relacionales son muy utilizadas actualmente. Se basan en la idea de crear relaciones entre conjuntos de datos. Cada relación es también una tabla. Cada tabla consta de registros formados por filas y columnas, también conocidas como tuplas o campos. Bien. Entonces, en una base de datos relacional, ¿qué hay? Tablas, ¿sí? También llamadas relaciones, ¿sí? ¿Qué tengo compuesto en una tabla? ¿O cómo está compuesta una tabla? Chicos, ¿están ahí? Sé que están quemados por el Acá. coloquio. Bien. ¿Qué tiene una tabla? Dos cosas tiene importantes. Filas y columnas. Filas y columnas, ¿no? Registros y campos. ¿Sí? Bien. ¿Qué es una base de datos relacional? Dentro de las bases de datos relacionales existen muchos gestores, ¿no? Muchos sistemas gestores o motores también. La mayoría son compatibles con Python, algunos son pagos, otros gratuitos, los hay sencillos y otros muy avanzados. Ejemplos: SQL Server, Oracle, MySQL, Postgres y SQLite, que está subrayadito acá, el que vamos a usar nosotros. Dice que en Python cada uno de ellos cuenta con módulos libres y programas conectores para comunicar la base de datos y el lenguaje de programación. Sin embargo, pese a que son sistemas distintos, el lenguaje de las consultas no varía mucho. Si no, sería muy difícil pasar de un sistema a otro. Y los gestores no podrían competir entre ellos, ¿sí? No importa qué gestor usen, todos se parecen un poquito. O sea, se parecen en gran parte, pueden cambiar algún tipo o alguna sintaxis, pero no tanto. Los gestores de base de datos implementan su propia sintaxis o lenguaje propio, ¿no? Para realizar consultas y modificaciones en su registro, ¿sí? Acá reafirma el hecho de que no vamos a interactuar directamente con la base de datos, sino que vamos a tener una aplicación encima y que ella va a ser el conector entre las bases de datos y nosotros, ¿no? Y nuestra aplicación. El lenguaje más utilizado en bases de datos relacionales es el lenguaje SQL, lenguaje de consulta estructurada. Este lenguaje abarca muchísimo contenido, ¿sí? Por lo que en este módulo solo veremos algunas consultas básicas para realizar en SQLite, en nuestros scripts de Python, ¿sí? Hay un montón hay una clasificación, de hecho, de consultas SQL, pero bueno, acá se van a ver algunitas, muy pocas. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? El lenguaje SQL, ejemplos de consulta SQL, por ejemplo, cómo crear una tabla, ¿sí? Dice create table, le pone el nombre artículo, ¿sí? Y a mí me gusta poner en plural, ¿sí? No en singular, pero bueno. Bien, dice que sus campos van a ser el código, el tipo va a ser integer. Aquí le está dando una restricción a esa columna, ¿sí? Le está diciendo que va a ser clave primaria, ¿sí? Y le está diciendo que va a ser autoincremental este campo, ¿sí? Ya vamos a ir viendo qué es cada una de estas cosas. Quédense si quieren con el tipo, ¿sí? Código va a ser un campo de tipo integer, eso quiere decir que ese campo solo va a poder alojar datos de este tipo, ¿sí? Si ustedes le quieren meter otra cosa, un texto o un flotante o real, no le va a gustar, ¿sí? Va a tirar un error.
Descripción va a ser de tipo text, ¿sí? ¿Qué quiere decir texto? No le van a poder meter otra cosa que no sea un texto, puede tirar error. Y lo mismo con el precio, ¿no? Y así se crearía, digamos, es un esquemita de esta tabla. Nombre de la tabla, artículo y cada uno de sus campos. Un ejemplo otro ejemplo de consulta, por ejemplo, para insertar elementos, ¿sí? Es esta sintaxis, ¿no? Insert into, el nombre de la tabla, entre paréntesis las columnas en donde voy a insertar, seguida de la palabra reservada values, seguido de nuevo de esta sintaxis como tupla, ¿no? Y mandarle los valorcitos que voy a insertar en esos campos. Bueno, la segunda lo mismo, ¿no? Y así quedaría la tablita, luego del censo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cómo crear? ¿Cómo insertar? Igual vamos a volver sobre eso. Bien. Otra consulta, ¿sí? Consulta de datos. Select, ¿sí? Código, descripción, precio, from, artículo, ¿sí? Acá, palabra reservada, select, enumero, digamos, las columnas que voy a pedir de la tabla y digo de qué tabla, ¿sí? La palabra reservada, from, y el nombrecito de la tabla. Y aquí tengo lo que devolvería, digamos, esa consulta, que son todos los registros. Bueno, otra forma quizás de hacer esta consulta select, si voy a consultar todos los campos, ¿sí? Me podría ahorrar hacer todo esto, ¿no? Enumerar cada uno de los, nombrar, digamos, acá cada uno de los campos separado por coma, y puedo hacerlo con el asterisquito, ¿sí? Con ese asterisco digo que voy a devolver todas las columnas de la tabla, y bueno, en este caso, como no hay restricciones acá en la consulta, o filtros, ¿sí? No devuelvo todas las tuplas, ¿sí? Bueno, en esta consulta, acá ya hay una especie hay una restricción o una condición, ¿sí? Digo que voy a devolver cada una de estas columnas, ¿sí? De la tabla artículos, donde, ¿sí? Se cumpla que el precio sea mayor estricto que 23,50, ¿sí? Entonces ahí va a devolver un solo registro. Eso es lo que está haciendo esta consulta. Bien, terminó. ¿Sí? Capaz que hacía al aire estas consultas no significan mucho. Yo voy a abrir MySQL para que veamos un ratito la ejecución de esas consultas, ¿sí? Y están viendo mi MySQL, ¿no? Sí. Bien. ¿Por qué no SQLite? Porque, bueno, yo no instalé ningún sistema para gestionar y en realidad si nosotros vamos a utilizar SQLite Colab, ¿sí? Y ahí no utilizamos un gestor, ¿sí? Va a ser directamente con la librería y va a crear un archivito, ¿sí? Esto es más gráfico, me gusta más así, pero si ustedes quieren un entorno gráfico para interactuar con la base de datos, van a tener que instalar cosas y la instalación siempre trae problemas. Igual Santi, la próxima clase sería Santi, que vos mostrás de Viver. Sí, ¿no? Sí, la próxima clase el miércoles. Él va a mostrar un gestor, digamos, un entorno gráfico para trabajar con base de datos. Bueno, yo al parecer ya estuve haciendo esto con la otra comisión, así que, bueno, yo voy a borrar y voy a volver a crear, ¿sí? Create database, entonces yo voy a hacer drop database. Y ahí la borré, ¿sí? Y ahora voy a crear una basecita de datos con esa instrucción, ¿sí? Create database prueba, y le doy un refresh acá, y ahí se creó, ¿sí? Acá está. Se creó vacía, no tiene tablas, no tiene nada,
¿sí? Yo voy a copiar la consulta que está acá en la diapo, porque son compatibles, digamos, en SQLite y MySQL, a excepción de los tipos de datos, ¿no? Ahí, miren. ¿Ven? Acá autoincrement me tira un error, acá en MySQL es con guión bajo, ¿sí? Y bueno, Taxi Real me lo está tomando, a ver si le doy un play. Bueno. Perdón. Tengo que poner otra instrucción, use, prueba. Estoy diciendo que voy a usar la base de datos prueba. Y acá le doy un play a esto. Bueno, ahí lo creo, ¿no? Yo voy a dar un refresh. Y acá en tablas ya verán que me sale esta flechita. Y si yo la aprieto, ahí sale la tabla artículo, ¿sí? Y acá me sale más información, ¿sí? Nos centraremos en las columnas. Y ahí está, ¿no? La columna, que si yo la cliqueo acá abajo, me sale que es de tipo int y que es clave primaria. Y es autoincremental, ¿sí? Descripción dice que es un text y precio es un doble, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Es un entorno gráfico donde estoy viendo qué estoy haciendo con la basecita de datos, cómo voy modificando o interactuando y viendo los cambios con cada ejecución de las consultas. Acá voy a volver a pegar, ¿sí? Estas dos consultitas. Y voy a insertar la primera, ¿sí? Voy a marcarla acá, ¿sí? Le voy a dar un play. Acá es artículos y la tabla se llama artículo, ¿sí? Así que ahí le doy un play. Y ahí le insertó, sí, acá dice que se insertó, que una fila fue afectada, ¿sí? Yo tendría que haberle, bueno, no importa. Se supone que cuando creo la tabla está vacía, ¿no? Así que yo voy a hacer un select asterisco from artículo, ¿sí? Artículo, perdón. Y vamos a ver qué datos tiene esa tabla. ¿Sí? Y es coherente, ¿no? Porque recién acabo de insertar esta tupla naranja. Ahora si inserto esta tupla que tiene peras y 34, cuando haga este select artículo deberían aparecer estas dos tuplas, ¿no? Ahí está, ahí insertó y hago un select y ahí está, ¿sí? Las dos tuplas. Bien, vamos con otra consulta. Bueno, ya hicimos la del select, ¿sí? Hicimos select asterisco, vamos acá a enumerar, ¿sí? Qué sé yo, pongamos dos columnas si quieren, pongamos código, coma, descripción. Y aquí le doy play y ven que devuelve esas dos, ¿sí? Y ahora si pongo precio, va a devolver precio. Y ahí muestra los registros, todos los registros con todos sus campos, ¿sí? Ya saben, pueden optar por esta o por el asterisco. Bueno, ya hicimos el asterisco. Vamos con la que tiene una condición, ¿sí? Sí. ¿Qué debería devolver esta consulta? ¿O cuántos registros? Sí, es lo que dice la consulta. Los artículos de precio mayor. Ahí está. Me gustó más. Bien, sería peras nada más, ¿no? En este caso, si vemos estos dos registros, sería peras. Uy, ¿qué no le gustó? No existe artículos. Bueno, ahí está, ¿no? Devuelve ese registro nada más. El que tiene como código 2. ¿Sí? Pero hay una condición. Y acá se puede hacer tan complejo como uno quiera, ¿no? Acá va a haber, digamos,
conectores, ¿sí? Sí, los conectores, digamos, para hacer condiciones más complejas, ¿sí? Como en Python. Da la casualidad que acá and, or, se utilizan igual que en Python, ¿no? Bueno, ¿qué más hay? Y bueno, eso es todo. No hay más teoría, ¿sí? De base de datos. Lean esto con mucho cariño. Igual no hay mucho, hay conceptos, pero es poquito, ¿sí? Saber qué es una tabla o una relación, tupla, ¿sí? Campo, ¿sí? Y sistema gestor, si quieren, de base de datos. Y nada más, ¿sí? ¿Y qué es una base de datos, no? O para qué se utiliza, ¿sí? Un conjunto, ¿sí? De información. Bueno, me olvidé que tenía que preguntarles si había dudas con respecto a lo... Si tenían dudas, no sé, creo que en la última clase hicieron salitas, estuvieron ahí y tenían que avanzar. ¿Algo que quieran preguntar, consultar? ¿No? ¿Cuántos chicos tengo? Por el momento no. Bueno, no sé si fui muy rápido con la teoría o qué. No, bueno. ¿Cómo van con el desarrollo de las clases? Del TP, ¿no? Del TP integrador. Chicos, ¿cómo van? ¿Van bien? ¿Están haciendo testeo así sea por consola? De las clases, ¿no? Que estén creando bien. Bueno, van probando. ¿Pudieron correr por lo menos una ventanita? Dieron play y la corrieron. ¿Tuvieron tocando TK, Visual TK? Bueno, no sé si es bueno o es malo, pero bueno, si usted ve que es algo positivo, bien. ¿Sí? Pues pierde experiencia si por ahí los otros chicos hacen lo suyo. ¿Sí? Lo ideal es que experimenten todos, así sea un poquito. Eso me va a faltar verlo de visual. ¿Sí? Es tirar componentes en una ventana y ya genera el código. ¿Sí? Los demás chicos o no hicieron nada o ya están, digamos, quemados con el coloquio que eso iba a querer ver yo acá. Sí, tendrían que ir haciendo métodos get y set de las clases que ya habíamos hecho en los diagramas. Hay una herramienta gráfica en online que permite generar código y creo que va a ahorrar mucho más tiempo que, bueno, no sé, bueno, aquellos que quieran ahorrar tiempo, por ahí sí se les complica mucho la lógica, ¿no?
porque la lógica puede llegar a costar más y es más importante, ¿no? Para hacer el proceso que quizás mostrar algo gráfico, ¿sí? Que es texto nomás, digamos, ¿sí? Lo que entra y lo que sale de ahí, de la interfaz gráfica. En nuestro caso, ¿no? Bueno, veamos si en estos 20 minutos podemos, y los libero a las 8, ver esto de acá. ¿Sí? Veamos esto. Yo voy a copiar el enunciado. Acá. Todo esto. Y ahí. Teníamos que hacer la lectura, ¿no? Primero hacer la lectura de este archivo. Entonces yo voy a ir a lo que tengo del módulo 5. Módulo... ¿Dónde tengo la diapositiva? Extraer. Módulo 5 acá. Bueno, si yo voy a la teoría, creo que acá está. De un CSV. Yo quiero abrir un CSV. Bueno, acá tenía, ¿no? Una lectura. Esto tenía errores también, ¿no? Lo de este código, me parece, de la diapositiva. Archivos. A ver, ¿qué quiere esto? ¿Qué quiere? No, está vacío todo. Bueno, copio y arreglo. Bueno, yo voy a abrir, copiar. Ah, cierto, este no me deja copiar aquí. Infierno, que es todo. With open. Acá era cotización. Cotización. Punto CSV. Sí, acá formato W. Y acá, creo que lo esto de New Line. A CSV file. Dos puntos, lector igual a CSV punto reader. Y acá digo el CSV file. CSV file. Y el delimiter. ¿Sí? Que dice que es, en este caso me dijeron que era punto y coma. ¿Sí? Y dice for, yo lo voy a Y no poner le falta row. un igual. ¿Cómo, perdón? Delimiter, después del delimiter no hay nada. Ay, perdón. Vamos, Me Pablo. faltó el row in lector. Hago un print. Un print de la row. ¿Sí? Y la extensión del archivo está CBS. CSV
¿sí? Tenía que hacer el import Right. de La W es right. perdón, acá el error era read, ¿no? Acá es la R y había que importar, hacer un import de CSV, ¿no? CSV, ¿sí? Y ahí está. Y, esto es lo que a mí me pasaba, ¿no? Creo que no me acuerdo cómo lo arreglé. Eso es lo peor. Creo que acá no iba esto. No, sí iba eso. Uy, control Z. Claro, acá me había pasado esto y compilaba y acá SSB y acá creo, este lo creo acá. Déjenme buscar mi archivo de último. Hola. Y buscar lo que hice. 20, 17 y creo que es este. CSV. 20, 21, 23. Bueno, veamos el 24. Supongo ponerle nombre y guardar así nomás. 23, 24, 25, creo que ya lo abrí, 26 y 27. Bueno, no está lo que hice. Bueno, voy a abrir acá y acá está seguro, ¿sí? Voy a abrir el visual. Un minuto visual. Y voy a arrastrar esta carpeta. Acá creo que ya tengo la lectura de un archivo. ¿Dónde está? Acá. Acá era control F, sí. CSV. CSV. Ahí no era control, era control shift F. Control shift F. Acá está. ¿En qué línea? No, este no copié yo de acá. Vamos a poner CSV. CSV. Acá tengo el import. Acá tengo detalles. Acá, la lectura. Es lo mismo with open. PPDP. Pero y la diferencia es que vos haces una lista vacía antes del with y vas a hacer una append en el for y después mostrar la lista. Sí, pero cuando lo probé la vez pasada no hice una lista, ¿o sí? Bueno, capaz que hice una lista, ¿no? No, acá retorno una lista porque no sé qué hago acá. No, mira, sí, tienes razón, acá hago una append. Bueno, voy a hacer una append de la lista. Pero debería mostrarlo igual. Me parece, ¿no? Control. Y lo pongo acá. ¿Dónde era? Acá. Bueno, no voy a borrar eso. Que no voy a poner ahí. Y que voy a hacer un print del C. Pero tengo que hacer un C acá. C igual a vacío. Igual ustedes revisen el otro video. Que no sé si hice la verdad que no me acuerdo si hice una lista. Y digo R ruta. En este caso la No, pero ruta el es. delimitado no era punto y coma en este. Sí, en este sí, ahora lo cambio. Cotización. Punto CSV.
Ah, cierto, punto y coma, perdón. Ah, punto y coma. Y acá cotización dice. Ah. Haciendo la pena. Se está haciendo. ¿Y qué hago? ¿Qué pasa si hago un print? Print del CSV File Reader. Ay, qué bruta que soy. Es un len del, no, es un len, no sé, ya tira vacío. ¿Será que no está tomando el delimitador? Sin delimitador, probar capaz que lo haga automático. Sí, por defecto debe estar la coma. A ver. No, parece Sí. que no está tomando el delimitador. Claro, me A hizo el ver si- código, a mí sí me lo lee, mira, te muestro el código que yo tengo. Bien. Si pongo personas CSV. Bueno, ahí pásame, ahí compartí si quieres pantalla, pero déjame ver esto. Ah, sí, es por él. Me parece que el delimitador, ¿no? A ver. Claro, y si agrandar el chat para que se vea bien la indentación, tenés normal. El widget con la lista a la misma altura y después tenés con R, sí. Y como el nombre de archivos, sí. Y después tenéis otro nombre que es ese reader.archivos, está bien. Y después fue show el reader, la show. Y después cerrar el archivo y ya está. Ah, mira ahí. Ah, no, print row. Row. Sí, el archivito el que no, me parece que no va. A vos te funcionó, Santi, pero Sí, eh, sí, estoy con el archivo ese de cotización. qué raro que acá. O sea, yo leo el de persona, ¿viste? Digo, incluso no le mandé delimitador. Pero sí. Otra cosa es que sea otra versión de CSV la que está en el collab y tenga un problema ahí. A ver, yo voy a eliminar, aceptar. Y acá elimino esto. Bueno, no, voy a eliminar de persona, no. Era 1000 programadores. Bueno, entro acá. Y lo vuelvo a descargar. Bueno, ahí está. Mostrar. Lo copio aquí. Y acá pongo cotización. Cotización. Creo que tiene un espacio en blanco. Y vemos. Ahí está. No sé qué pasó. Ahí está. Este era el primer pasito, ¿no? Primer paso para leer. Ahí el delimitador vuelve a punto y coma porque te está dando cadenas completas, digamos. Sí, En la línea 4 sí. son listas de una sola string porque no coincide. Ah, claro. Y si le pongo punto y coma y debería cambiar, que no. Claro, y deberían aparecer comas. Ahí está. Ahí está. Listo. Bueno, eso era lo primero, ¿no? Lo que había que hacer. Y no me acuerdo si acá había teoría con diccionarios, si se jugaba con eso acá en CSV. No, No, ¿no? no me acuerdo la teoría, pero con diccionario sí se puede hacer, ¿no? Con el encabezado, digamos. Sí. Perdón, en mi caso, como Sí. las otras veces habíamos creado archivos y los habíamos guardado en el Drive y después leído desde el Drive, Sí. ya esta manera ya fue la primera traba. No tenía idea de cómo traer
ese archivo, que era un link al Colab para leerlo desde ahí. Entonces empecé tratando de hacer un write con esos datos desde un string y no conseguí absolutamente nada. Entonces, eso ya fue la primera cosa que me pareció que no habíamos practicado, digamos, porque lo hemos hecho de otra manera. Hicimos de esta misma manera, ¿no? Mm. Cuando Claro, di la parte de abrir la carpetita a la izquierda y trabajar con el archivo ahí. y subirlo, ¿sí? Yo, de hecho, mostré, les dije, ¿se acuerdan que Santi cuando mostró su jueguito, ¿sí? Él había cargado imágenes en esta carpetita, ¿no? Y les di Claro, clic sí. y le hice referencia a ese juego. Les digo, bueno, ustedes los archivos descargan, arrastran o crean acá, ¿sí? Sí. Hicimos la subida de un archivito, no me acuerdo cómo se llama, contacto era, o persona, no me acuerdo cuál Sí, era, uno de ¿sí? esos dos. Y esa carpeta es como la raíz, porque acá estamos viendo que le pasa el nombre del archivo nomás. Sí, Entonces, si crean alguna carpeta, suponete que dice simple data, si mueve cotización en esa carpeta, pone simple data barra cotización. Entonces la carpeta, eso nos está mostrando el directorio actual que desde ahí trabajamos. Y no hay que buscarla sí, en ningún lado, está derecha ahí. Y también se deja, permite arrastrar archivos ahí, así que lo puedes subir y trabajarlo. sí, hicimos con TXT, me acuerdo, porque teníamos que hacer la lectura, ¿sí? Entonces creábamos uno, arrastrábamos, creo que también hemos cargado, ¿sí? No me acuerdo si en la clase 2, ¿sí? De este tema. Así Sí, que creo en la están en los videitos. segunda. Sí. Hay unos videos que falta subir, no sé si será por eso, pero cualquier cosa después le explico si no se entendió ahora, después lo vemos ahorita. Sí, sí, hubo, o sea, estuvo este tema, sí, se hizo, lo hicimos así, sí, por eso yo les decía que esto era, para mi gusto, era un copiar y pegar, sí, no era mucho más. Yo vine, Mm, está bien, la diapositiva creo que incluso ahí se lo hice saber y de hecho yo ya vine con bloquecitos de código hecho. No me acuerdo si se los pasé el código, eso voy a ser sincera, no recuerdo, creo que pero no, eso no. claro. Pero hice la corrección ahí, les dije, miren, aquí no lee porque yo copié y pegué y no leía, ¿sí? No estaba haciendo bien el proceso. Así que eso está dado, digamos. Bueno, eso era el primer paso, ¿no? Como era un archivito donde ustedes tenían el formato, sabían, digamos, en dónde está cada cosa o en qué posición de la fila, ¿sí? Ustedes tenían que hacer por cada columna, ¿sí? Encontrar al más grande y al más chico. ¿Sí? Entonces, capaz que podían hacer fila, un for, digamos. Lo que se me ocurre es hacer un for, acá poner, qué sé yo, mayor, ¿sí? Igual a -1, ¿sí? Si quieren, en este caso. Perdón, mi perro va a ladrar y me... podrían dar un valor por defecto, ¿sí? Un 0, lo que ustedes quieran. Un menor, si quieren, de última, el valorcito, el primer valor, ¿sí? de la fila, ¿sí? Ya que tienen acá, capaz, en vez de, podríamos usar este C, ¿sí? Armar una fila, hacer C punto append, ¿sí? Append y hacer row, ¿sí? Row, y luego hacer un print del C, ¿sí? Y ahí muestran, ¿sí? Acá podríamos haber descartado, ¿sí? La primera fila, C.pop, ¿sí? De la posición 0, y mostrarla abajo y ya sacamos eso, ¿sí? Y ahí está, ¿no? Se quedan con lo que es importante, digamos, acá. También se acuerdan que podrían hacer referencia a los nombrecitos de las columnas, ¿no?
acá ponían, creo que acá podemos hacer, ay, ¿cómo se llama? Bueno, no le gusta, pero Iba a poner no, ahí las no, tupla con los datos. sí, para que, claro, acá era nombre. A ver, ya ¿Cuántas me son? fijo. 1, 2, 3, 4, Nombre 5, final, máximo, mínimo, volumen, efectivo. Son 6. máximo, mínimo, Volumen, efectivo. volumen Era y efectivo. bien. Bueno, podría haber hecho volumen, coma, efectivo, ¿sí? Es como Y un packing de la tupla, digamos que lo separan esos parámetros. sí, y usar quizás, y acá capaz que hacer un, no sé, un fila igual a, y lo que es importante de acá, ¿no? Capaz que el nombre no es importante, sino los valorcitos de la fila, entonces ir filtrando por esto, ¿no? Y hacer tuplas, sí, eso era una opción. Copiar selección y hacer así. O, bueno, crear un diccionario si están más duchos, ¿no? Pero si vamos a lo básico, ¿sí? Y hacer c.fila. No, perdón, c.append. ¿Sí? Y hacer fila. ¿Sí? Perdón. Y acá hacer un print del C. ¿Sí? Y ahí está. Final. Ay, ¿qué pasó? Final. Ah, bueno, y hay que sacar la cabeza esta, ¿no? Y hacer un c.pop, c.pop de la posición 0 y ya se quedan con lo que es importante acá, ¿sí? Entonces, cuando hacen un for y por tupla y c, ¿sí? Acá quizás tenían que guardar el mayor, el menor, el promedio. ¿Y qué Sí, más era? de cada columna era eso, digamos. O Mayor, sea, menor y promedio. sí. O sea, Bueno, el mayor de final, el menor de final y el promedio de final. Y así para las 5 columnas que tenía. bien. Bueno, hacían, qué sé yo, supongamos acá afuera, si quieren, el min, ¿sí? Igual a, acá convendría en realidad, por tupla, intupla, poner un valor inválido, ¿sí? Considerando que los datos son fijos, ¿sí? Hacer un min y decir que el mínimo va a ser, creo que no hay ningún cero en ningún lado, ¿sí? Esto pensando rápido, ¿no? Un máximo igual a 0. Como no hay esos valores, si yo creo que no hay ninguno acá, que si me lo hacen así no me iba a enojar, digamos. Promedio igual a, qué sé yo, 0. ¿Quién? Y hacer un, preguntarnos, hacer un for, o de hecho, si en una lista yo puedo buscar al más grande. O podrían haber armado una lista por cada uno de estos parámetros también, ¿no? Claro, una lista y después usaban la predeterminada la función min, max y ya no Sí. tenía que recorrer nada. Ujú. Era, de hecho, más simple que hacer esto, ¿no? Es más simple porque hacen claro, finales, si quieren, o sea, afuera. Finales, igual a una lista vacía. Máximos, no. Si quieren finales, máximos, igual a eso. Mínimos,
igual a eso, volúmenes igual a eso, efectivo igual a eso, ¿sí? Y hacían un append de cada uno de esos finales, punto append de final y así, máximos, punto append de máximo, perdón, mínimos, punto append de mínimo y volúmenes, punto append de volumen, ¿sí? Y acá efectivos, ¿sí? Efectivos, punto append, ¿sí? Efectivo. ¿Se entiende, chicos? Estoy hablando y no me están siguiendo. Es un garrón hacer todo esto, ¿no? Sí, pero es más fácil, ¿sí? Es más Profe, simple. se entiende Sí, perfecto sí, y creo que hubiese seguido más o menos el mismo paso, el primero hacerlo por un lado y después separar cada una de las columnas, así como está haciendo ahora en distintas listas. Pero el tema del tiempo. Usted ya sí, lleva como una hora, yo llevo una hora, no puede ser, media horita capaz. como media hora. Sí, pero ustedes sabían que tenían coloquio y tenían que repasar esto, ¿sí? Yo obviamente, yo les dije que esto de lectura y escritura de archivos es siempre igual, ¿sí? El trabajo es diferente, obviamente, acá hay que hacer un trabajito, pero yo fui optando por distintas ideas, que implementando las No, distintas ideas, seguro, sí. seguro. El tema es ese, a la hora del coloquio, nunca me da el tiempo. O sea, es como que necesitaría 2 horitas, sentarme, probar, practicar, hacer una cosa, otra, y lo terminaría sacando, pero así en media hora, Sí, bueno, está bien, puedo aceptar eso, que puede ser. Es que no sé, si no ya le tengo que dar toda la hora, ¿sí? Y esto de acá, como les dije, era un copy-paste que están en los videos, cuando yo lo arreglé, ¿sí? Están, ¿sí? Eh, no sé, ya no sé qué más hacer, digamos. Eh, Profe, una cuestión también en la Sí, que yo me trabé y después sí, no pude terminar. No, sí. no entendía dónde estaba el error cuando estaba probando algo. Y es en la conversión. Los datos tienen para los decimales la coma, lo cual no me di cuenta en su momento por qué me daba error al tratar de convertirlo para Ah, justamente procesarlos. Y hay otros que tienen los puntos, ¿eh? Claro, sí, o sea, sí. está todo en Eso, formato de aquí, digamos, eso no no les dijeron nada y eso confundió también. sí. Que, o sea, lo que había que Después, hacer tarde me di es, cuenta de que estaban con coma. Si no lo hubiera procesado también, claro, pero es otra no, función adicional que necesitaban de la coma sí, punto y el punto borrarlo y sí. quedaban arreglados, pero no lo Bien. vieron y capaz Ujú. que tampoco, sí, creo que no Eso abrieron no el era archivo. parte, no es Sí, parte del coloquio, ¿sí? Eso es un No, error, de hecho, del coloquio. Es un error del archivo que se cargó. Por eso ustedes, siempre que, yo también tendría que haber revisado eso, ¿sí? Yo capaz que no mire el archivo, ¿sí? Pero por lo menos hasta acá tendría que haber poder sí, sí, está llegar bien. hasta acá. No, no es justificación, o sea, para nosotros, es cierto, pero Sí, que sí, en su momento así me
me trabó fue justamente el haber no encontrado el error en ese momento y estaba. Y más o menos sí veía que la resolución Claro. del coloquio iba por ahí, Ujú. Y pero igual bueno, yo le había dicho, digamos, si tienen alguna cosa que lo traiga, avisen al toque y lo vemos y Claro, hablamos. Y si y le lo pasaba a podemos eso, varios, agendar. podían ver que claro, todos necesitaban ese punto, digamos que. Siempre avisen, ¿sí? Porque si es un error por ahí de que ustedes ven que no es un error de ustedes, sino que, Claro, o preguntan, si no, y no se van si a sacar le, la duda si era el error suyo o de nosotros, y entonces pregunten, no pierden nada en preguntar. ¿No? claro, preguntan y capaz que yo digo, bueno, chicos, resuelvan así sin testear, y si yo veo que la lógica del archivo de la resolución va bien, ¿sí? Porque, a ver, yo siempre les digo a ustedes, si no compila, no reviso. A veces sí me pongo a revisar y veo dónde está el error en la línea cuando no es mucho o alguna cosa así. Pero si yo veo que es un error del CSV nuestro, obviamente que voy a revisar la resolución, y si yo veo que la lógica va bien y que el error era ese, yo en un ratito hago un replace de los puntos por coma, porque ahí me voy a dar cuenta de la conversión, ¿sí? Porque va a tirar el error. No se puede convertir este string, o ahí tira un error type, o no sé qué le tiraba un type error, y lo reviso, ¿sí? Si veo que Sí. el casteo está bien hecho, ¿sí? Sí, Eso se porque Ojo, puede profe, ver. no queremos que lo tome como que le estamos criticando, ni mucho menos, simplemente que evidentemente, por lo menos a mí, me faltó práctica y no he tenido tiempo de practicar lo suficiente como para poder encargar esta clase de coloquios y resolverlos de manera tan rápida e intuitiva como debería. Ujú. Por eso que demoro tanto y por eso que no me sale. Si hubiese hecho, no sé, 30 ejercicios de esto, evidentemente me sale automático decir va así, claro. así hago, lo manejo así y listo. Sí, Pero por bueno, eso yo en la clase pasada, no sé si le dije a las dos comisiones que el ejercicio era más orientado a estructura de datos que a archivos, porque es cómo lo manejan, cómo organizan, porque usted tiene una fila, una línea de texto y la dividen en elementos y ya está, digamos, tiene una lista de elementos. Pero después la estructura la tiene que ver del módulo 3, que ahí vimos todo: lista, tupla, diccionario, que es ese trabajo lo que va en el algoritmo de este ejercicio, y no la parte de complicarse con el CSV, digamos. O sea, ya es otro tipo de problema y ya no es módulo 5, sino el 3, el problema que tendría que practicar un poco unos ejercicios más complejos, digamos. Así como, ¿viste el ejercicio ese del diccionario? ¿Cómo era? Era un catálogo de teléfono, algo así, ¿te acuerdas que había Ah, para sí, procesar? Entonces ese era medio complejo y había que hacerlo, sí. entonces hay que practicar un poquito de esas estructuras que son mezcla, diccionario, lista de diccionario, diccionario con tupla adentro, que ya con eso se podría entender mejor este ejercicio. Claro, y aparte esos son temas de módulos anteriores que en teoría ustedes ya lo tienen que tener interiorizado, porque de hecho, por más que no sea módulo 5, si yo le tenía que tomar una lectura nada más, era copiar, pegar código, ¿no? Mucho Claro, sentido capaz sí. que Por eso yo no iba a también le tener había eso. recomendado eso de los extramios, que eran con estructura un poquito más compleja, que ahí mezclaba más la estructura como para practicar en eso y lo tengan claro para más adelante. Justo ahora les servía eso. ¿Ya? Claro. Bueno, Ujú. bueno, considerar entonces que era muy complejo quizás el trabajo Sí, con el archivo, y claro, obviamente los el error ejercicios nuestro. originales no estaban al nivel de esta estructura de datos y por eso Claro, capaz que no practicaron de este tipo de estructura. claro, claro. Pero los ejercicios de módulos anteriores sí eran complicados y sí se podían pensar así, ¿no? Lo de módulo 3. Pero bueno, está bien, puede haber un puntito ahí, Sí, ¿sí? porque esas comas transforman en tupla y ya rompe todo y no sabe qué te está devolviendo Python. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, chicos, yo cualquier cosa lo planteo. Yo no es que me esté lavando las manos, pero yo no armo los coloquios, ¿sí? No los miro, de hecho, también para no
para no hacer cosas como esta, conducirlos a la respuesta, por así decirlo, porque uno por ahí lo traiciona la conciencia y bueno, yo no quiero quizás guiarlo, sino dejarlo que ustedes lo resuelvan, ¿sí? Después los miro cuando está ahí. Nos vemos, chicos. Bueno, esto era, yo pienso en armar listas y usar un max, un min, y debe haber alguna otra función en Python que no es ilegal quizás que ustedes busquen funciones para sacar mínimos y máximos, ¿sí? Si ustedes lo usaban, capaz que está bien, digamos, porque acá no estoy evaluando ni recorrido de estructuras ni nada, ¿sí? Ni trabajo algorítmico. Podrían haber usado alguna función. Debe haber una función de promedio también, que le manda una lista y saca el promedio, ¿sí? También podría haber sido una opción. Pero capaz que la parte más compleja era esta, ¿no? Sí, Pasar una sí. lista. Yo tengo un archivo de ese tipo de tarea, después capaz le hago un ejercicio para que ellos lo practiquen y es también transforma una estructura a otra, pero para que vean, digamos, que cómo pensar esa parte de traducir, transformar datos de un tipo a otro, Ujú. para que prueben, digamos, y este archivo está bien, así que no va a tener problemas con el archivo. Así que tienen ya, no sé, para mañana se lo preparo y lo pueden hacer. Bueno, dejemos esto hasta acá y la parte que quizás es la más compleja ya estaría, lo otro sería arreglar el CSV, ¿sí? Y bueno, buscar dos funciones, ¿sí? Max, min y el promedio. Y ya se arregla esto, ¿sí? Ya Sí. estaría arreglado. Sería escribir de nuevo, ¿sí? Nada más. Así que bueno, chicos, traten de practicar, ahora concentren energías en el TPT, ¿sí? Este es el último coloquio, es el último, no hay más coloquios de este tipo. Los coloquios van a ser presentaciones de cada uno de esos checkpoints que están ahí en el TPT, ¿sí? En el trabajo integrador, ¿sí? Eso nada más. Así que tienen que desarrollar, ¿sí? Porque ya me voy a fijar cuándo es la próxima presentación, ¿sí? Y voy a ir Profe, una mirando. consulta. ¿Y el recuperatorio de los parciales, de los coloquios esos que se hacían en plataforma que era multiple choice? Pasa que yo uno me olvidé de hacerlo, entonces me dijeron que iba a haber un global, ¿puede ser? Sí, eso, ¿Ustedes pero ya se terminó? todavía la fecha, a ver, me fijo si hay. No, todavía no veo que haya fecha. Capaz que sea entre el módulo 7 y el 8, porque el 7 es cortito, así que capaz que en esa semana puede ser que haya. Porque digamos, a ver, claro, de las 7, del módulo 7 no hay ningún coloquio teórico, yo creería. Así que capaz que, no sé, por esa semana armen una cronograma de recuperación. Perfecto. Sí, ese más o menos de qué semana es ya. Diciembre. Sí, la primera semana de diciembre sería por ahí. Así que ahí sí le falta, si se le pasó un coloquio teórico, lo hace. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase y